era una comunidad que provocaba que los inconversos temieran a la iglesia. Ahora, a veces es la iglesia la que teme a los inconversos. Mire, la verdadera opinión de una iglesia no la tiene la iglesia. La verdadera opinión de una iglesia la tiene la comunidad. Si usted quiere saber cuán buena opinión tiene una iglesia, no vaya donde el pastor. Claro que venga donde mía. Deme la opinión de su iglesia. Óigame, yo como que estudié relaciones públicas, yo le voy a hacer un producto inigualable. Pero váyase al vecindario y pregúntele al vecindario. Yo me acuerdo una vez que ay Dios mío, un pastor me pidió que lo fuera a buscar a su casa. Y yo fui a buscarlo a su casa. Pero desde luego yo lo fui a buscar a su casa para recogerlo como a las 10:30 de la mañana. Y me paré frente a la casa y como vi la casa cerrada, pues yo simplemente me estacioné. El vecino salió. Y cuando el vecino salió me dijo, óigame, ¿usted tiene algún problema? Y le dije, no, estoy esperando al señor del lado de la casa para que él salga. Me dice, grítele, grítele, porque él no se levanta como hasta la 1 o las 2 de la tarde. Yo me quería morir de vergüenza, yo sufrí vergüenza ajena. O sea, ¿quién tiene la mejor opinión? Era el vecino de él. Podía decirle a la iglesia que se amaneció orando, pero el vecino sabía. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que provoca temor? ¿O qué fue lo que provocó temor a la comunidad antigua de Jerusalén con respecto a la iglesia? ¿Sabe? Una de las cosas que provocó temor, lo que provocó temor era la firme determinación que la iglesia tenía en su doctrina. La iglesia sabía que solo ante Dios se podía postrar y adorar. Y la sociedad entendió y dijo, esta es una gente que se da a respetar, porque cuando el César les exige que ellos adoren al César, ellos le dicen con firmeza, solo adoramos a Dios. Óyeme, a esa gente hay que respetarlo. El imperio los llevaba a matar, pero la sociedad los respetaba. El impío los mataba, pero temblaba cuando iba a matarlos, porque ellos se daban a respetar con su posición. Porque la iglesia no puede jugar con sus palabras, la iglesia no puede jugar con su doctrina, la iglesia no puede jugar con sus enseñanzas, la iglesia no puede jugar con aquellas posturas que son firmes y necesarias para la fe. Ellos provocaron que los inconversos temieran a la iglesia, porque a pesar de ser una iglesia perseguida, era una iglesia consistente. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, no importa cuáles sean las circunstancias y el precio que tengamos que pagar. La sociedad temía a esta iglesia porque esta era una iglesia que se amaba. Una iglesia que se amaba. Esta era una iglesia donde la sociedad decía, mira cómo se ama. Porque las sociedades se tiran al cuello, pero la iglesia se tiene que proteger el cuello. Las sociedades se tiran a mansalva, pero la iglesia se tiene que proteger. Las sociedades desnudan a cualquiera. Mire, esta es una sociedad de tanta perversión y de tanta perversión. Pero ¿sabe qué es lo gracioso de una sociedad tan pervertida como la nuestra? Que agarran a un artista en un
problema de perversión, óigame, y lo desacreditan hasta la médula. Hacen mofa de él, lo ridiculizan, lo burlan. La iglesia no puede caer en esa trampa. La iglesia tiene que desarrollar un sentido profundo de protección. Porque a los hombres los respetarán y a las instituciones las respetarán, no cuando desnuden, sino cuando cubran. No cuando difamen, sino cuando protejan. No cuando ridiculicen ni expongan a escarnio al otro, sino cuando se den a la tarea de protegerlo y de cuidarlo. Una de las cosas que la sociedad de Jerusalén no podía comprender de los cristianos de la iglesia primitiva, y una de las cosas que no podían entender el Imperio Romano, era cómo, a pesar de la persecución, los cristianos no se delataban, los cristianos no se juzgaban, los cristianos no se condenaban. Por el contrario, se amaban. Hace un tiempo atrás alguien me dijo, oye, pero es que esto de hablar de amor en la iglesia es un problema. Porque entonces hay unos individuos que se aprovechan del amor. Y no, es una premisa equivocada tuya. No. Es totalmente equivocada tu premisa. Existen solo cristianos, no existen malos cristianos. Quien sea un mal cristiano realmente no es un mal cristiano, es un impío. O sea, no existen malos cristianos, existen solo cristianos. Quien no pueda conducirse como cristiano no es cristiano. Y es dentro de esa premisa que debemos entender. Óyeme, tal vez yo no tengo dinero para bendecirte, pero si yo tengo necesidad de dinero y tú me bendices, yo tengo buenas manos para bendecirte de otra forma. Amén. Tal vez te puedo bendecir de otras maneras. En Trujillo Alto yo tenía un muchacho en la iglesia que tenía un problemita de retardación. Óigame cuánto me enseñó. Cuando la iglesia le daba una ofrendita, sin decírselo a nadie, al otro día yo llegaba a la iglesia y lo veía con una maquinita de cortar grama. Me decía, muchacho, ¿qué tú haces aquí? Me decía, pastor, la iglesia me bendijo anoche y yo tengo que bendecirla de alguna manera. Otras veces lo veía con un pañito limpiando. Óigame, porque ese muchacho, con todo y tener una deficiencia de retardo, había aprendido del Padre Nuestro la verdad del principio fundamental de la fe. Y no lo había aprendido como lo han aprendido algunos, que del Padre Nuestro lo único que les gusta es el vénganos. Este había aprendido. ¿Sabe algo? Yo creo que nosotros como iglesia tenemos un gran desafío. Necesitamos hacer y lograr que la sociedad nos tema. Necesitamos hacer y lograr que la sociedad tema de la iglesia. Pero no podemos lograr que la sociedad tema de la iglesia amenazándola. Tenemos que lograr que la sociedad tema de la iglesia con nuestras posturas firmes, con nuestra perseverancia en la comunión, con nuestra formalidad de ayudar al necesitado y con nuestra consistencia de orar y apoyarnos para que el mundo realmente pueda decir: esta es la iglesia del Señor.